Os comerciantes de Vilagarcía piden axudas para o seu sector tras as novas normas que van a afectar a hostalería e, en moitos casos, cancelar as festas de fin de ano ou as actividades de Nadal dos concellos. Dende Zona Aberta sinalan que o traballo da hostalería e dos comercios están moi ligados e que estas medidas tamén prexudican os seus negocios. Nuestro sector, que también a través de esos cierres tiene también una gran cantidad de pérdidas, como pueden ser peluquerías, salones de belleza, tiendas de ropa, zapaterías, o sea, complementos, y que no recogemos ningún tipo de subvenciones frente a todos estos cierres que ya, no solo el cierre nocturno, o sea, que llevamos sufriendo este problema ya pues desde que hai esta cantidad de aumento de casos. Dende Zona Aberta sinalan que as medidas afectan os seus negocios de tal maneira que as vendas deste Nadal son moi escasas. Y además nuestro producto, la mayoría es perecedero y no podemos seguir así. Es que estamos sufriendo estas Navidades lo que no sufrimos casi durante toda la pandemia. Ahora mismo hay mucha gente que la sensación es como cuando empezamos todo esto, que la gente no está comprando, no está acercándose a los establecimientos porque tiene miedo. Ante esta situación, os comerciantes solicitarán á Xunta que os teña en conta para axudar os seus negocios. Creemos que no solo las subvenciones tienen que ser para el ocio nocturno, que evidentemente tiene que cerrar, sino simplemente que esas repercusiones de ese cierre del ocio son también para nuestros comercios, para muchos de ellos, no solo una parte de ellos, sino la mayoría sufrimos el cierre de nuestros establecimientos. Dende Zona Aberta advirten que estas axudas serían vitais para salvar a moitos negocios de pechar as súas portas. A marxe desta situación, os comerciantes de Vilagarcía continúan realizando campañas para premiar os seus clientes. Hoxe entregaron os premios da súa última campaña. 2 vales compra, un deles valorado en 1.000 euros e outro en 500 euros.